Antes hemos pasado unas hojas para quien quisiera pusiera su nombre, apellidos y correo electrónico. ¿Está por aquí las hojas? Vale, entonces lo vais pasando del final hacia adelante, ¿eh? Es voluntario, ya hemos dicho que es para que tengamos vuestra dirección electrónica y podamos informar de las actividades que se hagan en Córdoba, ¿de acuerdo? Que este grupo coordinador haga. Bien, también lo estamos grabando, vamos a grabar la charla, por si luego hay alguien que tiene interés en reescucharlo, pues lo grabaremos en MP3 y le pasaremos un CD a Paqui. Bien, yo me metí en el camino espiritual, si se puede decir de esa manera, ahora unos 31 años, tenía unos 22 años, ahora tengo 53, y bueno, y sigo ahí, porque es un camino que jamás se acaba. El motivo de dar esta charla simplemente es compartir algunas cosas que yo he ido viviendo a lo largo de estos años. No pretendo enseñaros nada a nadie, y más cuando hay algunos de vosotros sois más mayores que yo. Simplemente es compartir algunas cosas. Antes de hablar de la espiritualidad en la vida diaria, es importante entender cuál es la base de toda la espiritualidad, de cualquier tradición, de cualquier cultura, sea oriental o occidental. ¿Cuál es la base en general de la espiritualidad? La base es algo que todas las tradiciones han dicho, que el universo y el ser humano se compone de dos aspectos que llaman el espíritu y la materia. Tenemos todos los seres humanos un aspecto sutil, espiritual, inmortal, y tenemos otro aspecto que es temporal y que está sujeto a la acción del deterioro, la enfermedad y la muerte. Es lo que se llama la materia. Entonces, todas las tradiciones dicen que la base de la espiritualidad se podría simbolizar por dos triángulos entrelazados, en el que el triángulo superior, que mira hacia arriba, le podemos llamar espíritu. ¿Se ve desde el final? Que es este. Y luego un triángulo inferior que le podemos denominar materia. Todo en el universo y en el ser humano se compone de una mezcla de espíritu y materia. Cuando se estudia la constitución del ser humano, desde todas las tradiciones espirituales o esotéricas, se dice que el ser humano es un ser multidimensional, que somos más que un cuerpo físico, que tenemos cuerpos sutiles, campos de energía sutiles. Se habla, por tanto, de un cuerpo emocional, un cuerpo vital o energético, un cuerpo mental, y todos estos aspectos de la constitución humana los podemos integrar en estos dos triángulos. En el triángulo inferior de la materia tenemos, por tanto, un cuerpo físico. Tenemos luego un cuerpo emocional, con el cual vivimos y sentimos todo tipo de deseos, de emociones, de pasiones, y tenemos un cuerpo mental, lo que llamamos mente. Estos cuerpos son cuerpos también de energías sutiles, que los clarividentes ven con diferentes colores, y es lo que llaman el aura vital o energética, el aura emocional o astral, o el aura mental. Son campos energéticos del ser humano compuestos de diferente densidad de materia sutil. Una es física, que vemos, pero la emocional no la podemos ver con los ojos físicos, y tampoco los pensamientos, pero existen. Esto es lo que podemos llamar el triángulo de la materia.
que es la personalidad humana. Y luego tenemos otro aspecto del ser humano, que es lo que se llama el aspecto espíritu. En el espíritu, todas las tradiciones dicen que el aspecto más elevado del ser humano es algo que se llama voluntad espiritual. Es aquello que permite un ser humano llegar tan lejos como él desee. La voluntad, el poder interior del ser humano. Luego tenemos el aspecto amor y compasión del ser humano. Ese aspecto de amor forma parte del espíritu humano. Y luego tenemos el tercer aspecto, que es la inteligencia, que se llama activa o inteligencia espiritual, que es la capacidad de pensar de manera abstracta y en asuntos espirituales. Esta mente es para pensar en cosas concretas que ven los sentidos, pero cuando pensamos en cosas abstractas, en leyes universales, en principios cósmicos, en arquetipos, en símbolos, que no son cosas materiales, estamos utilizando la inteligencia espiritual o activa. De manera que el ser humano es una síntesis, una reunión entre el espíritu y la materia. Y en medio nos encontramos todos los seres humanos. Hay seres humanos que son fantásticos, moviéndose en el triángulo inferior, en el triángulo de la materia. Pues son personas pues que saben lo que quieren, personas que saben ganar dinero, que saben obtener propiedades. Son personas que se mueven perfectamente bien en el mundo de la materia sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que estas personas, muchas de ellas, están ciegas al triángulo superior del espíritu. No sienten nada. Con lo cual estas personas están perdiendo una faceta maravillosa de su propio ser, del ser humano. Porque estamos hablando de nuestro propio ser, que se compone de una parte material y una parte espiritual. Pero también hay personas que solo viven en el triángulo superior del espíritu. Y son personas, pues que es que no tocan suelo. Son personas que están siempre con la cabeza en el cielo y los pies en el cielo. Entonces, esas personas tienen problemas para moverse en la vida cotidiana. Son personas que tienen la mirada colgada. Esas personas no son útiles a la sociedad. ¿Verdad que no? Por muy espirituales que sean. Si yo me retiro a un monasterio, me retiro a un ashram de la India y allí yo intento ser cada vez más espiritual, ¿yo a quién les soy útil en el mundo? A poca gente. Entonces, vemos que hay muchas personas que trabajan sobre todo y son buenas en el mundo de la materia, pero olvidan los aspectos más sublimes del ser humano. Y hay otras personas que trabajan solo en el mundo del espíritu, pero desdeñan y olvidan incluso el mundo de la materia. Bien, pues esto es un espejismo de la vida de un ser humano. Porque ¿verdad que un pájaro solo vuela con las dos alas? ¿Habéis visto algún pájaro que vuele solo con un ala? Sea el ala del espíritu o solo con el ala de la materia, no. ¿Alguien ha visto algún pájaro? ¿Sí? ¿Alguien dice sí, he visto un pájaro? ¿No? Yo creo que no. Todos los seres humanos, los pájaros necesitan dos alas. ¿De acuerdo? Entonces la base de la espiritualidad consiste en ser efectivos, ser capaces, desarrollar cualidades suficientes para ser buenos en el mundo de la materia. Ser buenas madres, buenos padres, buenos profesionales, de lo que sea. Buenos vecinos, ser súper efectivos en todo lo que hagamos en el mundo material.
intentar ser los mejores en el mundo de la materia. Pero al mismo tiempo, trabajar en el mundo del espíritu. No está contraindicado una cosa con la otra. La espiritualidad no está en contra del mundo de la materia. Uno puede ser un negociante, puede ser un político y ser una persona muy espiritual. Lo que ocurre es que hay que desarrollar esas habilidades en la vida cotidiana para ser igual de efectivos tanto en el mundo de la materia como en el mundo del espíritu. Si nos fijamos, en medio de los dos triángulos podemos poner un punto, que es lo que se llama el punto medio del ser humano, que es lo que se llama el alma. El alma es el punto medio entre el espíritu y la materia. Dentro del ser humano, supongo que muchos habréis oído lo que son los centros energéticos o los chakras, que están en la columna vertebral. Se dice que hay 7 chakras mayores, 7. Y el chakra que está en el centro de los 3 superiores y los 3 inferiores está justamente en el centro del corazón, que es el cuarto centro cardíaco o el centro del corazón. De manera que una persona que intenta vivir en ese punto de equilibrio y de armonía siempre entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia es aquel ser humano que vive como alma y esencialmente vive centrado en el corazón. Por eso en todas las tradiciones se da tanta importancia a estar anclado en el centro cardíaco, en el centro del corazón. ¿Por qué? Porque desde ahí es de donde la personalidad es un instrumento para el alma. El centro del corazón es el instrumento y el chakra principal a través del cual se expresa nuestra alma inmortal. Por eso, una persona que intenta vivir en el camino espiritual intenta siempre moverse, siempre desde el corazón. Al tanto que el corazón no son las emociones. Las emociones están aquí ancladas en el plexo solar, en el ombligo. El corazón es la sede del amor puro, del amor impersonal, de la compasión y también al mismo tiempo la sede de la sabiduría. La sede de la sabiduría. La sabiduría no está aquí. La sabiduría está aquí. Por eso también se dice que un ser humano que camina en el mundo, en el camino espiritual, ha logrado pensar con el corazón y amar con la cabeza. Ha realizado esa fusión en sí mismo de lo que es el espíritu y la materia. Por eso, no hay ninguna actividad en la vida física que no pueda ser espiritual. No hay ninguna actividad física que nosotros podamos convertirla en una actividad espiritual. Todo depende de nuestra actitud. Cualquier trabajo puede ser un trabajo espiritual. Yo si vendo billetes en el metro, de Barcelona, no sé si aquí en Córdoba hay metro, pues autobuses, ¿no? Yo puedo ser conductor o vendedor de billetes del autobús. Y yo, cada persona que sube al autobús y le vendo un billete, puedo pensar en lo que cobraré el día 31 y puedo poner cara de amargado porque no voy a llegar a fin de mes por la crisis, o con cada billete que yo venda puedo darle un sentimiento sincero y genuino desde mi corazón, deseándole lo mejor, dándole una sonrisa a cada persona, deseándole lo mejor. Esos dos conductores hacen la misma faena, pero ¿veis la diferencia de la magia que produce uno a la magia que produce el otro? Por tanto, no existe ninguna actividad en la vida que no se pueda transformar en una actividad espiritual. Por eso cuando a los grandes maestros o
Aurobindo le preguntaban, ¿qué es el yoga? El yoga con mayúsculas. Y decía, es que no hay nada que no sea yoga. La vida entera es yoga. La vida entera es yoga. ¿Por qué? Porque podemos poner el espíritu en todas las actividades cotidianas. Sabéis, veo que hay muchas mujeres, sabéis que hay grandes iniciados que son grandes sanadores y al mismo tiempo son grandes cocineros. Sabéis que se puede curar con la comida. Porque cuando cocinamos la cocina, junto con la comida, cocinamos también nuestros deseos, nuestros pensamientos y cocinamos lo más sagrado que hay en nuestro ser. Y eso se impregna en la comida. Por eso hay iniciados que curan luego distribuyendo la comida. De manera que una ama de casa puede hacer un trabajo muy sagrado cocinando. Porque no es lo que hace al fin lo que es espiritual, sino es la actitud con la que hace las cosas. Bien, hasta aquí me explico, ¿se va entendiendo un poquito? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza que levante la mano y yo se la responderé, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la base en general de la vida espiritual, esta es una base importante. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que todo en nuestra vida puede ser espiritual. Absolutamente todo. Desde la relación de pareja, la relación con nuestros hijos, nuestro trabajo, hagamos lo que hagamos en cualquier profesión, todo puede ser una actividad espiritual. En toda actividad de la vida cotidiana podemos transmitir amor, una sonrisa, podemos transmitir luz, podemos transmitir lo mejor de nosotros. Y simplemente eso es quererlo, es nuestra elección. Entonces, la espiritualidad no es algo muy abstracto ni vago, no, es algo muy concreto que se puede luego aplicar en cada momento en la vida cotidiana. ¿Preguntas algo? Dime. Alto. Sí, es que... Claro, la intención forma parte de la voluntad espiritual, que es la parte más elevada del ser humano, lo que hemos dicho. Esa intención forma parte de la voluntad. ¿Quién tiene más frío, la verdad? ¿Aquí tenéis frío? Lo que tengan frío que se retiren de la parte de arriba, es que no, así o quitarlo. Pero porque es que hay personas que tienen calor y otras tienen frío. Bueno, pues muchas gracias. Vale, venga. Entonces, hay que tener siempre la intención, pero cuando esa intención se va movilizando continuamente, finalmente eso se transforma en un hábito. Y entonces ya no hay que descargar o desarrollar energía de la voluntad, porque eso ya se instaura como un hábito. Pero al principio, por supuesto que se requiere intención. La intención es una parte muy pequeñita de nuestra voluntad espiritual. La voluntad espiritual es una cualidad del ser humano, de nuestro espíritu, que desconocemos todavía su fuerza y su poder. Bien, ¿alguna pregunta más? Continuamos. Bien, pues entonces seguimos. Entonces, esta es un poco la base de lo que llamamos la espiritualidad en la vida cotidiana.
Todas las tradiciones espirituales, absolutamente todas, dicen que para contactar con esa fuente de nuestro espíritu en nuestro interior, es conveniente hacer un viaje, hacer una aventura hacia nuestro interior. Esto se mueve, pero bueno. Bien, todas las tradiciones, tanto orientales como occidentales, como antiguas y actuales, hablan de que para llegar gradualmente hacia esa parte interior nuestra, hacia el mundo del espíritu, ese aspecto que todavía, ese triángulo superior que todavía desconocemos en parte, pues existen herramientas para llegar a ese interior nuestro. Esas herramientas son la meditación, el servicio y el estudio. Eso es lo que se llama el triángulo básico del camino interior. ¿Qué significa esto? Significa la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es diferente de la oración. Hay muchas personas que la confunden. En la oración, que es lo más habitual, el ser humano habla con el Ser Supremo, habla con seres superiores, invoca a fuerzas y energías más elevadas que él, pero el ser humano es el que habla, ¿no? Y los demás, los de arriba, escuchan, ¿no? Pero es el ser humano el que está comunicándose, habla. En la meditación es lo contrario. En la meditación se produce el silencio o la escucha de la persona. Uno intenta escuchar, en vez de hablar, escuchar cada vez más profundamente aquello que está en nuestro interior. Por eso, básicamente, todas las meditaciones conducen al silencio de la mente, en el que el ser humano, su propia consciencia, escucha lo superior. Esa es la gran diferencia entre la oración y la meditación. Si tú y yo hablamos, ¿no? Yo te hablo, ¿no? Yo te hablo y tú me estás diciendo algo, al mismo tiempo yo no te escucho. Pero si yo me callo, hago silencio y escucho, oiré lo que tú me estás diciendo. Eso es básicamente la meditación. Un proceso de escuchar lo que hay en nuestro interior, escuchar nuestra propia alma. Aquel aspecto del triángulo superior que es el espíritu, en el que existen cualidades del ser humano que desconocemos. Eso es básicamente la meditación. Técnicamente, en la meditación, en ese proceso de silencio, la mente llega a un punto en el que entra en un profundo silencio y quietud, y la mente queda absorbida en el corazón. La mente deja de existir en ese momento. No hay mente. No hay pensamientos. Solo está la quietud del corazón. ¿Y este es el vacío? El vacío. Eso es el vacío. El vacío de los budistas es eso, es la absorción temporal de la mente en el corazón. En ese estadio en el que la mente queda absorbida en el corazón es cuando se puede producir la verdadera magia del ser humano, en el que los aspectos más sublimes del ser humano pueden comunicarse con el cerebro físico. Para eso hay muchas herramientas para la meditación, porque hay muchas meditaciones.
y cada uno tiene que ir encontrando el sistema más afín a su idiosincrasia. En psicología esotérica se dice según sus propios rayos, según sus propios rayos. Pero básicamente la meditación hace eso, llevarnos a un punto en el que la mente queda absorbida en el corazón y la mente desaparece. Y entonces se experimenta aquel nivel de nuestro ser que normalmente no conocemos. Fijaros que para que nosotros podamos ver el lecho de un río, si hay agua en movimiento, yo no puedo ver el lecho, no puedo ver las piedras ni los guijarros. ¿Verdad que no? Porque hay corriente, burbujas. Pero si por un momento la corriente del río se aquieta completamente, como en un espejo, yo podré ver el fondo. Pues lo mismo ocurre con la mente. La mente es un instrumento, es el instrumento más maravilloso del ser humano, pero al mismo tiempo es nuestro peor enemigo. Por eso hay que aprender a utilizar la mente. Y hay que aprender a utilizarla de una manera adecuada. Y tenemos que aprender también a que cuando digamos que no queremos pensar, pues no pensamos. Y eso se puede hacer. La mente se puede utilizar, y si ello se utiliza obligatoriamente para moverse en este mundo. Pero no siempre hay que estar dándole a la pelota, porque eso produce un enorme desgaste del sistema nervioso. Entonces hay que tener la capacidad para que de vez en cuando digamos, bueno, ahora quiero estar en silencio completo y no quiero pensar. Con lo cual uno va hacia el interior y en ese proceso pues va paulatinamente silenciando la mente y puede llegar un momento en el que la mente quede absorbida en el corazón. Bien, esto es la meditación, esencialmente. Luego el estudio. El estudio, más que estudiar, que es conveniente estudiar, pues libros de cierto contenido espiritual o libros cada día, estudiar 5, 10 minutos, 15 minutos, libros que eleven nuestra mente y que nutran nuestro cuerpo mental con pensamientos superiores, pensamientos sublimes, no solo del mundo físico o de la televisión, sino que también tengamos ese espacio diario, solo 15 minutos, para nutrir nuestra mente con pensamientos elevados, más allá de los puramente materiales. Pero este estudio más profundo es el autoestudio. Uno tiene que estudiarse continuamente como un cirujano súper experto. Uno tiene que estar estudiándose. Uno tiene que estudiar continuamente en su vida cotidiana las palabras que emite, tiene que estudiar las emociones que tiene que estudiar su cuerpo físico, las contracturas que uno va haciendo en la vida cotidiana, tiene que estudiar sus pensamientos. Tenemos que observar cada pensamiento que hay en nuestra mente. Muchísimas veces las personas no son conscientes de sus pensamientos, están en una película mental, desarrollando una película mejor que la de Hollywood y no están en presencia aquí y ahora en el mundo físico. Entonces, tenemos que estudiarnos y observarnos. Por tanto, todas las tradiciones espirituales dicen, tenemos que desarrollar el divino observador en nosotros, el divino testigo. El testigo que es capaz de ver nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y el testigo de nuestros pensamientos. Y a medida que el ser humano se va situando en ese testigo, en ese observador, se va separando cada vez más de lo que sucede en la personalidad.
Eso en la mitología de la India lo dicen de la siguiente manera, que el ser humano está compuesto de dos pájaros. Hay un pájaro que disfruta comiéndose continuamente los frutos y hay su compañero que está al lado y lo está observando. Por tanto, tenemos que hacer igual que los pájaros. Al mismo tiempo que tenemos experiencias en la vida y tenemos emociones, actividades físicas, hablamos y pensamientos, al mismo tiempo tenemos que desarrollar la capacidad de observarnos. Es instalarse más y más en el divino observador en nuestro interior. Porque ese observador es una cualidad de nuestra alma. Nuestra alma es la verdadera observadora y testigo de lo que sucede a la personalidad humana. Por tanto, autoestudio. Y en ese autoestudio tenemos, por tanto, también que ver nuestro carácter. Y todo buscador de la verdad sistemáticamente lo que tiene que hacer es pulir su carácter. En vez de pulir al vecino o pulir al cónyuge, oye, no sé qué, uno lo que tiene que hacer es, sobre todo, observarse, estudiarse y pulir todos los ángulos que nos sobran. ¿Por qué? Porque sin la formación de un carácter, sin pulir la personalidad, dicen todos los grandes sabios que no es posible progresar en el mundo del espíritu. Puliendo al vecino o la vecina, yo no voy a progresar. Entonces yo a la vecina no la voy a poder cambiar, pero yo sí que podré cambiar mis puntos de vista. Podré desarrollar virtudes, podré transmutar defectos. Y yo poco a poco, con el paso de los años, iré transformando mi carácter. Sin la formación del carácter no es posible progresar en el camino espiritual. Y hay que ser claro. Entonces, en ese proceso de autoestudio, pues uno se va estudiando y se va puliendo progresivamente. Pero para eso uno tiene que estar despierto. Tiene que observarse continuamente. Tiene que observarse continuamente. Y por último, el servicio. Bueno, es que yo hago voluntariado en la Cruz Roja los miércoles. Yo ya hago servicio. Está bien, pero el servicio tiene una dimensión muchísimo más amplia. Servicio es todo aquello que haces en las 24 horas, en tu vida cotidiana. Hemos puesto el ejemplo del autobusero. Pues, ¿es que eso no es servicio? Eso es servicio. Hacer una comida con amor para los hijos, el marido, eso es servicio. Ser un buen profesional, haciendo tus tareas lo mejor posible y haciéndolo de manera que pueda ser útil a mucha gente, eso es servicio. De manera que el servicio tiene una concepción más amplia de la que nos pensamos. Por tanto, servicio puede ser todo lo que hacemos en la vida cotidiana y eso es al final lo que produce la magia de la transformación. Esa actitud con la que hacemos cada pequeña actividad cotidiana. Hay personas que confunden a veces el servicio con los deberes, el deber que tiene cada uno en la vida cotidiana. Esos deberes en Oriente se llama el Dharma. Bien, aquí en Occidente se le llama los deberes. Si yo tengo una niña pequeña y tengo que alimentarla, cuidarla, darle cariño, eso no es un servicio, eso es un deber. Si yo tengo unos padres mayores que no se valen por sí mismos y los cuido, eso no es servicio, eso es deber. Por tanto, el deber es antes que el servicio.
Por tanto, un buscador de la verdad tiene que asegurarse que está cumpliendo lo mejor posible sus deberes en la vida cotidiana. Porque si no cumplimos nuestros deberes en la vida cotidiana y luego pensamos en espiritualidad y meditamos, estamos en un espejismo. Primero es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y esos deberes tenemos que asegurarnos que los cumplimos. Y además de la mejor manera posible y de la manera más espiritual posible. Sí, pero exactamente, esa obligación es otra palabra para decir lo que es el deber. Eso es el Dharma en Oriente que se llama. Cuando una persona se va asegurando que todos sus deberes en la vida cotidiana se van cumpliendo, entonces puede dar el siguiente paso, que es lo que se llama responsabilidad. Que uno se puede hacer responsable entonces de otras personas que vienen a él pidiendo ayuda o que necesitan su ayuda, y uno decide libremente si los puede ayudar o no. Ahí comienza el servicio. Ahí comienza el servicio. Pero esto no hace que tengamos que omitir los deberes. Mientras uno cumple los deberes a lo largo de la vida, entonces va desarrollando ese sentido de responsabilidad hacia los demás seres humanos. Responsabilidad primero la siente hacia su familia, lo primero, y luego hacia la comunidad, y poco a poco hacia el grupo, y poco a poco los vecinos, y poco a poco uno va asumiendo mayores grados de responsabilidad. Esas responsabilidades pequeñas que asumimos, que ya no son deberes, sino que es servicio, con el paso del tiempo y los años, entonces se transforma en responsabilidades mayores. Entonces puede asumir responsabilidades mayores. Pues ¿cómo? Pues responsabilidades en una asociación, en un grupo, alguien que siente eso y siente finalmente a su grupo como su otra familia. Y entonces asume responsabilidades para ayudar a la gente de su grupo, a nivel físico, a nivel material, a nivel emocional, ayudando y paliando el sufrimiento, ayudando, curando, o a nivel mental, enseñando, porque la enseñanza de la sabiduría también es una sanación. No solo es emocional como en una terapia, también cuando uno tiene más luz en su vida y la recibe mediante la enseñanza, eso es sanación. Y finalmente, después de responsabilidades mayores, llega finalmente lo que se llama el servicio mundial, el servicio del mundo, que son los seres que han llegado a cierto grado en el que están dedicados en cuerpo y alma a servir a la vida, a servir a la humanidad. Y todos tenemos ejemplos. En todas las religiones, fuera de ellas, hay ejemplos de personas que son auténticos servidores de la humanidad. Ahora me acuerdo de Vicente Ferrer, de la Madre Teresa de Calcuta, hay mucha gente en todo el planeta que son verdaderos servidores del mundo, que se dedican en cuerpo y alma a servir a los demás. Ese es el último estadio de lo que es el servicio. De manera que el triángulo básico de la vida espiritual, para que vayamos conectando con ese triángulo superior, que todavía en parte desconocemos, solo en parte, pues es la meditación, ese viaje hacia el interior, el estudio o el autoestudio con la formación del carácter, y finalmente el servicio. Y ese es el triángulo de trabajo de todo buscador de la verdad. Progresivamente, poquito a poco uno va haciendo los pinitos en el tema de la meditación, poco a poco uno siente un día que tiene que hacer esos pequeños experimentos para intentar contactar con su propia fuente interior, siente que tiene que ir estudiando, empezar a estudiar, pues no solo bestsellers, que están bien, pero también de vez en cuando escrituras sagradas, libros inspirados por los grandes maestros o mahatmas del planeta, y
poco a poco comprometerse, poco a poco, en algunas actividades de servicio, poquito a poco en la medida que uno lo vaya sintiendo. De manera que este es el triángulo básico de la espiritualidad y de ir poco a poco conociendo ese triángulo superior que todavía desconocemos. Bien. ¿Queréis preguntar cosas? Me gustaría que preguntarais cosas. Si tenéis dudas, cosas que queréis que os aclare o que os amplíe. Os agradeceré que me preguntéis cosas. Por aquí, venga. Bueno, a ver, me encanta lo que estás planteando. Yo tengo unos años más que tú, 28, y llevo 4 días sabiendo de temas espirituales. Y entonces, quiero decir, sin contar un poco qué me ha llevado a ese tema, aunque aquí hay un compañero que siempre me ha dicho que yo soy un terapeuta social, ¿no? Por mi trayectoria en el movimiento verde con mis compañeros, de la actualidad. El tema de meditación, el tiempo que llevo, yo salí de una enfermedad que todavía una medicina oficial estoy, pero no estoy. Y entonces salí. Y luego ya me atrajo, yo puedo salir, irme a mi terrenito, sentarme allí y meditar con mi gallina y mis perros. Pues yo medito con mi gallina y mis perros. Trato de aquietarme en medio. Y hasta ahora pues lo consigo. Voy en una página. Pero luego, por el desarrollo que tú estás diciendo de ayudar, del servicio, pues entonces, digo, yo no puedo quedar en mi campo meditando allí. Yo tengo que ayudar con mi experiencia y además acompañado a personas, hombres y mujeres. Pero dicho esto, el tema de meditación. Yo conozco, yo no medito, ya verdad por los abiertos, pero en una paz interior muy grande. Pero quiero aprender. Porque estoy leyendo. Entonces, yo conozco a muchísimas personas que llevan muchos años viendo a meditar, como aquí, no se corta la atención, aquí hay una paz interior. Pero, por ejemplo, aquí 7 años a meditar, la experiencia que tengo de muchas que saben hoy que a gusto estoy, que a gusto he estado ahí, que ahora pasa por ahí un coche y nos salpica. Y al cabo de meses, eso vaya. Entonces, quiere decir que vale también la práctica, que ahora vamos al estudio. Yo puedo ser cortito porque ese es un detallito que en la práctica donde también se medita. Puede estar de mi aprendizaje, ¿no? De lo poquito que yo sé. El estudio, efectivamente, el estudio hace, pero si el estudio se recita, puede uno saber mucho y decir, pues Pantajali dice esto y esto de la mente, el otro no sé, y puede uno recitar, pero luego tú no llevas una conducta en tu trabajo, con los compañeros, no tienes carácter. No tienes papel. Luego yo entiendo que el servicio no te debe, yo pienso porque claro, con todo mi respeto que he leído a lo de la Madre Teresa de Calcuta, antes de otras personas, pero todos nos podemos ir hacia ese servicio. Pero estamos haciendo ese servicio que se puede llamar teléfono, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, por ejemplo, me obligan a echar 11 horas a los compañeros. Y entonces voy tan cansado que no puedo ir luego a ayudar a los ancianitos de mi barrio. Pero estaba haciendo mis deberes, y yo llamo también servicio, con mi comportamiento con los compañeros y compañeras del trabajo. En vez de, estar reado y me gusta el trabajo, estoy haciendo. Eso debe de ese servicio, y en un nivel de amor y de espiritualidad. Entonces, yo creo que hace falta mucha práctica también. Lo digo, para yo aprender que si alguien me puede enseñar más, para
aprendí muchísimo, pero doy ese poquito nada más, desde mi experiencia, la poquita que llevo en este tema. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Nosotros estamos, digamos, con nuestra función es llegar hasta el final. Es decir, todos tenemos que, los deberes ¿Sí? todos tenemos que llegar a responsabilidades mayores y después servicio mundial. No, vamos a ver. No hay ninguna obligación de llegar a ningún sitio. Porque el alma es libre, el alma decide. ¿Sabes? El alma decide. El ser humano tiene lo más grande que hay en el universo, que es la libertad del libre albedrío. Y uno no está obligado a hacer nada ni a evolucionar. ¿Me explico? Lo que ocurre es que nuestra libertad es en parte limitada. Me explicaré. Podemos retrasar durante mucho tiempo nuestra evolución. Pero la corriente de la vida, que es como la corriente de un río universal, lleva inevitablemente una dirección, que es la evolución de todos los seres. Entonces, cuando un ser humano no quiere nadar a favor de la corriente de la vida, la corriente de la evolución, ¿qué hace? Pues entonces dice, bueno, pues yo quiero nadar contracorriente. Uno se pone a nadar contracorriente y está nadando contracorriente un tiempo. Puede estar nadando contracorriente varias vidas, muchas vidas, pero al final la corriente de la vida, que es universal, cósmica, al final hace que el ser humano quede vencido por la propia corriente de la vida evolutiva. Por eso, un ser humano no está obligado a hacer nada. Eso solo es el camino basado en la experiencia durante miles y miles de años, en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Son esas pautas que han descubierto grandes seres que se llaman en todas las tradiciones de diferentes nombres, se les llama santos, se les llama maestros de sabiduría, se les llama mahatmas. Son hombres y mujeres que han alcanzado la perfección humana, que ya no tienen nada que aprender como seres humanos, y todos ellos dicen que este triángulo es un triángulo básico para que el ser humano experimente ese triángulo espiritual superior, que es el triángulo del espíritu. Y cada uno tiene que encontrar su propia manera. No existe solamente un camino. No existe solo un camino para meditar o una meditación. Hay miles y miles de caminos para meditar. Pero todas las meditaciones, todos los caminos llevarán finalmente al silencio interior, a la absorción de la mente en el corazón. Porque mientras sigamos dándole a la pelota, estamos en el campo mental. No hemos dado el salto superior. ¿Me explico? Podemos estar toda la vida pensando y reflexionando y visualizando e imaginando, y estaremos siempre moviéndonos en un plano horizontal, que es el plano de la mente. Pero tenemos que dar un salto superior, que es el plano de los aspectos del espíritu, lo que se llama la voluntad, el amor y la inteligencia espiritual. Y para eso la mente tiene que silenciarse. Entonces, cuando uno siente esa inquietud interior, pues tiene que ir encontrando la meditación más apropiada y progresiva para él, tiene que ir estudiando progresivamente, poquito a poco cada día, escrituras sagradas, libros espirituales que eleven su mente más allá de los 5 sentidos, que forme su carácter sistemáticamente, continuamente, sin dormirse, y luego que poco a poco se vaya comprometiendo a medida que lo vaya sintiendo en pequeños servicios. Pero al tanto, hemos dicho, esos pequeños servicios comienzan en nuestra familia. Es que a veces es más fácil irse a hacerse voluntariado a la Cruz Roja
y resulta que nos olvidamos de los más próximos. La mente es así, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de que lo más difícil lo tenemos en nuestra propia familia. El camino más duro de un discípulo, de un buscador, está en su propia familia. Entonces, pero eso es la reválida. Porque yo meditando cada mañana a las 6 de la mañana, yo soy maravilloso. Yo soy un iniciado por la mañana. Pero luego, como tengo que darle el desayuno a mis hijos y se les cae el bol con los cereales o no quieren, pues me subo por las paredes. Mi reválida es esa. Yo no estoy en ese punto de la meditación, yo estoy en el otro. Pero la meditación, si la vamos haciendo cada día, eso finalmente, poco a poco, nos va llevando a la paz del corazón. A ese estado de ecuanimidad y de equilibrio en la vida cotidiana. Tenemos que tener cada vez más equilibrio y más armonía en la vida cotidiana. La gente por nada pierde su centro. Por nada. Al menor conflicto. Pierde su serenidad interior, pierde su equilibrio, pierde su centro. Entonces, ese anclaje se va produciendo día a día a través de la meditación. Es nuestra roca en la que nos vamos anclando. ¿Para qué? Para que en esa roca interior, anclados, en el mundo exterior luego no hay nada que nos pueda perturbar. Y eso es ser muy espiritual. Que eso no significa no ser sensible ante el sufrimiento humano, ni mucho menos. También que desde tú, porque tampoco puedes permitir que alguien te pueda hacer daño. La territorialidad de tu dignidad, Claro. el respeto a uno mismo. Claro. Si el otro está haciendo daño a uno, uno también tiene que, pero sabiendo cómo viene el amor. Claro. Porque muchas veces confundimos. No, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser tonto de capirote. No hay que confundir las cosas. Uno en la vida cotidiana tiene que ser asertivo. Es la mejor manera de comunicarse. Los que hayáis estudiado psicología sabéis lo que es la asertividad, que es la capacidad de expresar nuestros deseos y pararle los pies con educación al prójimo cuando se están pasando. La medida que tú vas, se transforma. Queremos transformar el mundo y a los demás, pero nos transformamos, cuando nos transformamos nosotros interiormente, luego esa energía negativa o esas vibraciones negativas se van a ir acercando menos. Entonces no es que sea justo, no va a poner la otra medida, pero tampoco va a ir sacando la ropa. Sí. Por eso, otra de las herramientas importantísimas del camino espiritual es trabajar con el sonido, trabajar con el verbo, trabajar con lo que hablamos. Se dice que la persona o el buscador o la buscadora que maneja bien el tema del verbo ha ganado ya el 80% del camino espiritual. El 80%. Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que hablamos en la vida cotidiana. Que lo que hablamos manifiesta también nuestro nivel de conciencia. Por eso es muy importante, importantísimo, trabajar de manera lo más perfecta posible con el centro laríngeo, con la garganta. Para eso los grandes maestros nos han dado los mantras, sonidos sagrados, para ir sublimando y purificando el centro laríngeo, además de estar muy atentos en lo que hablamos en la vida cotidiana. Hablamos en exceso. Mira, un gran maestro dijo, respecto al habla, dijo a un discípulo, querido discípulo, antes de hablar, piensa si lo que vas a decir es bueno, es verdadero y es útil. Y si no es bueno, verdadero y útil, es mejor que te calles. Porque tú mismo te estás perjudicando. Entonces, trabajar con el centro laríngeo es importantísimo, porque produce
una atracción tremenda sobre las energías de los chakras inferiores. Quien trabaja bien con la garganta, con el verbo, con el centro laríngeo, produce en su propio ser un tirón tremendo de ascensión de los centros inferiores a los superiores. Por eso la importancia de los sonidos sagrados, de los mantras, de regular la conversación y ser inofensivos. Uno puede ser asertivo en la vida cotidiana, pero uno no tiene por qué ser desagradable y decir las cosas ofendiendo a la gente. Uno puede decir las cosas con esa habilidad que se va desarrollando para decir las cosas sin herir a la gente. Por eso un buscador tiene que ser siempre inofensivo. La inofensividad es la marca de todo buscador de la verdad. Ser inofensivos en la palabra, en los actos, en lo que decimos y en los pensamientos. Solo desarrollando la inofensividad en la vida cotidiana podemos alcanzar niveles espirituales elevadísimos. Siendo solo inofensivos. No hiriendo a los demás. Dejando que te hiera. ¿Eh? No dejando que te hiera. Claro. Muchas veces de esta inofensividad puede perder un poco de la agresividad de los demás. Vamos a ver, esa inofensividad no parte de una situación de inferioridad, sino parte de una situación de, en realidad, de superioridad espiritual. Pero también hay una inofensividad que parte de una inferioridad, de una incapacidad de defenderse, de los niños, por ejemplo, o de la adolescente. Ahí hay una inofensividad. Esos son temas diferentes. Pero ¿sabéis quién ha sido el ser más inofensivo del planeta? No. Cristo. Cristo ha sido el ser más inofensivo del planeta. Jesús. ¿Y Jesús no tenía poder espiritual? Claro que lo tenía. Pero él conocía el trasfondo de los seres humanos. Lo conocía. Por tanto, esa inofensividad parte de una situación de realización espiritual interior, no de un punto de inferioridad, que es lo que pasa en algunos casos. ¿Estabas? Digo que sí se podría resumir esto en que yo lo veo fundamentalmente en la meditación. Cuando una persona medita, por lo menos mi experiencia personal, es como si supiera qué es lo que tiene que hacer, que si se dice a los demás, te lo van diciendo, pero sobre la marcha, Sí. porque tú a lo mejor tienes tu plan, tu agenda organizada, Sí. y que se miran los Además, te vas analizando sin tener cuándo tu actitud ha sido agresiva y ha sido de defensa, y por supuesto te enseña esa meditación a ser inofensiva en tu acto, porque te das cuenta, es como si estuviera más despierta, ¿no? Y entonces te das cuenta y dices, no, esto lo he hecho como de tú me has quitado yo te doy el doble, porque puedo hacerlo y si no es que me lo busco. Entonces, en esos momentos te das cuenta y te viene abajo, y como que no te hace ni darte la puya que te intentan dar. Entonces, yo lo veo como todo, por mi experiencia personal, desde que la meditación es el eje de mi vida, es cierto, no solo una vez al día, sino en ciertos momentos, incluso cuando ya estoy que no puedo saludar, me voy 10 minutos, ¿vale? Y ha sido, porque yo pensaba antes lo mismo, ¿cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo saber más, estudiar más, para dar más? Y una sensación de inquietud constante, y realmente desde que la meditación forma más parte de mi vida, es como todo mucho más natural y mucho más relajado. Pensad lo siguiente. Nosotros, a nivel de la constitución del ser humano, a nivel sutil y energético, nuestra alma tiene dos puntos de anclaje en el cuerpo etérico o energético y físico. Un punto de anclaje es lo que se llama el hilo de vida y el hilo de la consciencia. El punto del hilo de vida se ancla en el corazón y el hilo de consciencia se ancla en el cerebro. Cuando el alma retira su hilo de vida del corazón, el ser humano se muere y entra en descomposición, se desintegra,
porque este cuerpo no se desintegra ni se descompone, porque justamente el alma está bombeando su energía a través del centro del corazón, del hilo de vida. ¿Qué ocurre? Cuando el alma desancla el hilo de la consciencia, el ser humano cae en la inconsciencia. De manera que estamos vivos, pensamos y vivimos porque el alma justamente tiene ahora mismo en todos nosotros esos dos puntos de anclaje. Pero nos falta un hilo telefónico que una nuestro cerebro con nuestra propia alma para escuchar lo que ella nos está diciendo constantemente. Si somos el alma se comunica constantemente con su personalidad, con nosotros. Pero es que ese hilo telefónico hay que construirlo. No está. Igual que tenemos el hilo de vida y el hilo de consciencia, ese hilo telefónico de comunicación con nuestra propia alma, para que se produzca lo que dice la compañera y de una manera cada vez más perfecta, para que vayamos oyendo continuamente la voz de la consciencia, que es la voz de nuestra propia alma, hay que crear ese hilo telefónico. Y ese hilo de comunicación con nuestra propia alma es lo que se llama en todas las escrituras el antacarana o el puente del arco iris, y se construye desde aquí abajo. Desde aquí vamos enhebrando, tejiendo ese antacarana o puente del arco iris con nuestra propia alma, a través de la meditación, hasta que llega un punto que el ser humano construye definitivamente ese hilo telefónico, ese puente del arco iris, y entonces escucha continuamente la voz de su propia alma. Sabe a partir de ahí que es inmortal y que el cuerpo puede morir, pero él siempre vive eternamente. Es consciente de su inmortalidad, el ser humano. Porque sabe que aunque el cuerpo muera, él sobrevive como alma. Eso es lo que se llama en la vida espiritual la continuidad de la consciencia. El ser humano entonces recuerda durante la noche todo lo que ha hecho fuera del cuerpo. Y las 24 horas recuerda continuamente lo que hace. Para él ya no hay consciencia, horas de vigilia y horas de sueño y oscuridad. No. Para él las 24 horas son 24 horas de actividad, de aprendizaje, de servicio, porque recuerda exactamente lo que hace durante la noche. Y no solo eso, sino que cuando muere, ese discípulo, ese buscador, recuerda a partir de ahí, vida tras vida, lo que ha estado haciendo. La memoria permanece. Pero para eso hay que construir ese hilo telefónico, ese antacarana, puente del arco iris con nuestra propia alma. Y hay que tejerlo desde aquí abajo. ¿Alguna preguntita más? Para subir el carácter que hablaba, Sí. solamente con la observación de signos, por ejemplo, tú tienes que hablar de la intensidad o de otra virtud, de otra cualidad digamos, larga, pero pienso que solamente por el hecho de quererlo ser así no es suficiente. No. Falta el propósito de cambiar. Falta el propósito de cambiar, la intención de cambiar. Primero hay que darse cuenta, observarlo, observarnos. Y segundo, tener el propósito, la intención de transformarse. La intención. Esa intención produce cambios paulatinos y graduales en nuestro carácter. Tener la intención de cambiar. Pero primero hay que observarse y hay que conocernos. Y segundo, tener la intención de cambiar. A partir de ahí se va produciendo poco a poco la transformación del carácter. Luego cada uno encontrará sus herramientas más idóneas. Unos les gustará imaginarse pues poseyendo esas cualidades, otros les gustará visualizarse de color dorado y demostrando
pues que ya tiene incorporado en sí mismo esa virtud. Hay muchas maneras también, cada uno va a encontrar su propia expresión, pero lo básico es conocernos y, segundo, tener la intención sincera de cambiar. Pero claro, esos cambios no se producen de la noche al día. Se pueden producir con el paso de los años, pero uno va cambiando, te lo aseguro. Los grandes sabios dicen, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y obtendrás tu propio destino. Entonces, el pensamiento es el motor. El pensamiento, el deseo de cambiar es el motor para la transformación humana. Asumiendo que también somos humanos. Al tanto, no somos ni Budas, ni Jesús, ni Cristos, ¿no? Ahora, en potencia lo somos. Y lo seremos. Igual que un manzano de 2 metros de altura y un manzano enanito de 2 centímetros son iguales en esencia, pero no en desarrollo. El Cristo y los maestros que llamamos, los Mahatmas, son iguales que nosotros, en esencia, pero son almas más viejas, más antiguas, más desarrolladas. Nosotros estamos en ese proceso de desarrollo. Por tanto, tenemos que asumir, al mismo tiempo que buscamos la perfección, tenemos que asumir nuestra humanidad. Tenemos que amarnos tal como somos, al mismo tiempo. Amar nuestros defectos. Forman parte de nuestro pasado, de nuestro bagaje. Pero no conformarnos con eso. Aceptarlos y seguir adelante transformándonos. Así se va produciendo ese proceso gradual de transformación. Venga, ¿alguna preguntita más? En algunos esferos sí que los sufrientes en pareja, hay lamas que tienen camino en pareja. Aquí aparece en algún lado, porque arriba era un sitio, hay una forma de trabajar en pareja o algo, da igual a lo que sea. Sería un sitio en pareja que solo, no sé. Sobre el tema ese de algo, en pareja se llega antes. Al final se llega antes en pareja que solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Aquí te lo pueden contestar todas las mujeres. Mira, se están riendo. ¿Por qué? ¿el sexo ahí influye para la más velocidad? No. No. Ya hemos dicho antes que no hay ningún aspecto de la vida humana que no se pueda transformar en espiritual. Sería como decir que la espiritualidad fracasa en ese aspecto, en el aspecto de la pareja. Y eso es un espejismo. De hecho, los más grandes iniciados están casados. Y de hecho, se aconseja encarecidamente que todo buscador de la verdad se empareje. ¿Por qué? Porque la familia y la pareja es la mayor escuela. No hay mayor escuela para un discípulo que la vida en familia. Y la vida de pareja. No hay mejor escuela. Lo de retirarse a un monasterio, ir a un ashram de yoga y otras cosas, eso forma parte del pasado. En la nueva espiritualidad, el discípulo se le aconseja que viva en pareja y que tenga hijos, para que sepa lo que vale un peine. ¿Por qué? Porque en una pareja y teniendo hijos, un discípulo de verdad y sincero sabe y conoce muchos aspectos oscuros de su personalidad. Si no, esos aspectos oscuros que tardarían años y vidas no saldrán. Entonces, por eso, la mejor escuela para un discípulo es la pareja.
y la familia y los hijos. Porque ahí descubriremos realmente el nivel que tenemos y todo lo que podemos trabajar. Entonces, a tu pregunta, el sexo no es ningún obstáculo para la espiritualidad. Ninguno. Como no hay ningún aspecto de la vida humana que sea un obstáculo, porque todo puede ser espiritual. Depende como de nuestra actitud ante las cosas. ¿Entendéis? Es la actitud ante cada situación de la vida lo que transforma una actividad normal en una actividad espiritual. Por tanto, no hay nada, ningún aspecto de la vida humana en el que un buscador no pueda triunfar. En todos. Y de hecho, con las nuevas energías, con la era de Acuario, con la era que va a ser de las mujeres, esto es un ejemplo claro, ¿no? El tema va por ahí. Esos antiguos conceptos de retirarse, todo eso, esos son espejismos, eso no forma parte de la nueva espiritualidad, como tampoco forma parte de la nueva espiritualidad y las nuevas energías, lo de trabajar yo y meditar yo para ser yo más espiritual. Eso ha acabado. Ahora el tema es grupal. Los maestros quieren que trabajemos en grupo, que nos unamos en grupo, que meditemos en grupo y que sirvamos en grupo. Es la nueva manera de trabajar y a través de la cual los grandes maestros trabajan. Solo trabajan con grupos. Y cuando un grupo de buscadores que de la verdad sienten esa amistad sincera, sienten que les une algo como una meditación parecida o común que hacen todos, y van haciendo ese amor y esa compasión entre los miembros del grupo, finalmente ese grupo obtiene la bendición de un servicio de grupo que va a transformar la sociedad, porque el impacto que produce un grupo no se puede comparar ni muchísimo menos con el impacto que produce un individuo. Por eso en la nueva era de Acuario el trabajo es de grupo, es desarrollar la conciencia de grupo, la conciencia grupal. Y esto es un cambio radical, que hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo. Que el trabajo individual de ascensión personal, espiritual, eso ha acabado. Finito. Y es lo que hay. Quien quiera hoy en día acercarse a los maestros, de verdad, tiene que trabajar en grupo. Con el grupo que se sienta afín. Pero tiene que trabajar en grupo, meditar en grupo, formarse el carácter en el propio grupo, porque el grupo también es una escuela, como es la familia, evidentemente, y luego esas personas encontrarán un servicio a la sociedad en grupo, cuyo poder entonces es inconmensurable. Y esto forma, por tanto, forma parte de la nueva espiritualidad. Estamos hablando de eso, de sorpresa, de pareja, aguantar la pareja que yo tengo, menos mal, a decir, el tema del oído, como está la situación y tal, el oído, tengo 300, esa otra dimensión, yo decía, es otra dimensión. Pero cuando lleguemos a la dimensión de ser estados espirituales, pues diremos, como no somos hijos espirituales, pues que lo tenga que No estoy de acuerdo contigo. Y te explico por qué. Porque en la nueva espiritualidad lo ideal es que se casen dos personas profundamente espirituales. Porque esas personas, os aseguro, tienen un 99% de traer hijos muy espirituales al planeta. Y el planeta lo que necesita es mucha espiritualidad. Y para eso se necesitan parejas que sean espirituales. Por eso a los discípulos se les aconseja encarecidamente que vivan pareja y que tengan hijos.
Y eso no es una broma, eso es cierto. Una pregunta final, que cuando dice que la doctrina, ¿a qué religión se hace referencia? A la enseñanza que proviene de la jerarquía, que son lo que se llaman los maestros de sabiduría, la gran fraternidad blanca. La gran fraternidad blanca del planeta, que es todos los miembros avanzados de la humanidad, todos los iniciados, superiores, los maestros de sabiduría, son hombres y mujeres que han alcanzado un grado de perfección elevadísimo dentro del planeta. Estos seres están en comunicación entre ellos, comunicación telepática. Y estos seres rigen los destinos invisibles del planeta. En todas las tradiciones se ha hablado de los Mahatmas o de los maestros de sabiduría. Ellos no dan la cara. Están siempre detrás de las cortinas, inspirando a los discípulos, inspirando internamente a los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchísimos genios, muchísimos científicos, muchísimos religiosos son inspirados con sus pensamientos y ellos no lo saben. Y ese pensamiento germina en esa persona y esa persona entonces crea una ONG mundial, crea un proyecto de servicio mundial. Esas semillas vienen de los maestros. El fundador de la Cruz Roja fue uno de ellos. Marie Curie, la científica, fue otra. Hay cantidad de personajes en la historia humana que han sido inspirados por los maestros. Los maestros inspiran, plantan un pensamiento simiente de buena voluntad, de servicio. Y si el buscador está preparado y receptivo, eso puede germinar y dar lugar a un gran avance en la humanidad. Entonces, todos esos seres son los que, a través de todas las tradiciones, van poco a poco dando su sabiduría a la humanidad. Y me refiero a estos seres, cuando hablo concretamente del tema de la pareja. Igual que la humanidad ahora está en un cambio extraordinario y estamos terminando una manera de entender el mundo y la vida, está terminando una civilización y está poco a poco naciendo otra, y estamos en ese periodo de transición o de crisis hacia una nueva humanidad que está naciendo. Ese es el periodo que nos ha tocado vivir a nosotros. Es un periodo de una oportunidad excepcional. Eso solo ocurre cada 2000 años aproximadamente. Ahora hay unas energías tan poderosísimas que un buscador de la verdad puede recibir un impulso extraordinario, solo haciendo un poquito, un poco. Lo que se le exigía a los discípulos en las eras pasadas era tremendo, un trabajo gigantesco de titanes. Hoy en día los maestros han tenido que bajar de nivel, porque es que no damos la talla. No damos la talla. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues han bajado nivel y entonces, bueno, a ver si de esta manera pues pasan más. Entonces, ahora, con un poco de luz nada más que consigue un discípulo, se consiguen grandes cosas. Mirad, yo ahora apago todas las luces. Nos quedamos a oscuras. Enciendo una velita pequeñita. Y solo con una velita ya tendremos luz. Nos veremos. Pues eso es lo que se nos pide ahora. Que encendamos una pequeña velita en nuestro corazón. Porque son tiempos de oportunidad. No lo podéis todavía saber. De oportunidad excepcional. Y eso hay que irlo meditando. Se nos pide muy poco. Que han bajado el nivel. Han bajado el listón.
Entonces es una oportunidad porque hay energías extraordinarias. Poco a poco van a encarnar cada vez más iniciados y más maestros en cuerpo físico. Es lo que se llama la exteriorización de la jerarquía. Y eso ya está pasando hace algunos años. Pero esto cada vez va a venir más. Van a nacer niños cada vez más excepcionales. Discípulos avanzados, esos niños, que serán también iniciados. Todo esto forma parte de un gran plan, para que al menos en el 2025 hayamos dado un gran paso. Pero ahora estamos en un momento de transición. Ahora estamos en los dolores de parto de la humanidad. La humanidad está en el quirófano. La mujer está pariendo, gritando de dolor. Pero eso es maravilloso, porque eso es la antesala del nacimiento de algo nuevo. Entonces no nos quedemos con la crisis, por favor. No nos quedemos con los gritos del parto. Entendamos que es la antesala de algo maravilloso, una nueva humanidad que está naciendo, una nueva civilización. Eso es la crisis. Y por tanto, toda crisis es un momento especial, es una oportunidad. Toda crisis es una oportunidad mágica. Y especialmente para los buscadores de la verdad. Hablando de la pareja, pero también se puede dar ese cambio, ese tanto, esa antesala, ¿no? Si antes no lo he entendido, sin pareja, claro. Sin pareja, ese cambio, perfectamente. Mínimamente en el trabajo, en la familia, que tú te das cuenta si ese trabajo es un servicio, que va más allá de lo oculto, hay que, sin miedo, aunque tenga a todo el mundo en contra. Eso no es contracorriente, eso es decir, voy por la verdad. Sí. Pero por ahora, pero... Sí, así es. Pero también, añado, hay personas que por karma no tienen pareja. Bueno, pues que no se depriman, por favor. Ahora yo no puedo ser un discípulo o una discípula, no, porque el karma también está presente en esas cosas. Solo decimos que no es el momento ahora en la humanidad de retirarse a un ashram o a un monasterio y llevar mi propio camino individual sin pareja, no. Los maestros no quieren eso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los discípulos que pueden, pues se unan en pareja, ¿para qué? Para que puedan nacer niños cada vez más espirituales, almas más avanzadas. Es la única manera. Es muy raro que un alma muy avanzada nazca de padres normalitos. Normalmente los iniciados nacen de padres espirituales. Ya han apagado la luz, como habéis visto, diciéndonos que tenemos que... ¿La última pregunta? Vale. La última pregunta. Pero podríamos saber un poco el programa de mañana. A grandes rasgos. El programa de mañana y del domingo va sobre la ciencia de la sanación. Vamos a explicar la estructura energética del ser humano desde el punto de vista espiritual. Vamos a hablar sobre cómo trabajar con los diferentes cuerpos o campos energéticos, cómo trabajar de manera efectiva con el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, con el alma. Y hablaremos sobre todo de la relación entre algo importantísimo, que es lo que se llama los 4 niveles de la consciencia, la información, la energía y la materia. En estos 4 niveles de la consciencia, la información y la energía y la materia, podemos entender todo el proceso completo de la salud y la enfermedad humana. Podremos encuadrar entonces y entender dónde se ubica cada terapia, dónde tiene su lugar, su efecto.
y veremos cómo se relaciona todo esto con el ser humano. Tenemos materia, tenemos energía, tenemos información y tenemos consciencia. Y a través de la relación de esos 4 niveles, pues podremos entender casi todo sobre lo que es la salud y la enfermedad humana. Y daremos, por supuesto, herramientas para trabajar con la materia, trabajar con nuestras energías, trabajar con nuestra información y trabajar con la consciencia. Es el nivel más elevado del ser humano, la consciencia. La consciencia es capaz de ordenar y sanar todos los niveles inferiores. Por eso, esto es intensamente práctico, la espiritualidad, porque trabajar con la espiritualidad es trabajar desde el nivel de la consciencia. Por tanto, la consciencia y la espiritualidad es capaz de sanar gradualmente todos los patrones alterados que tenemos de información, que por tanto cuando la información se altera en nuestro organismo tenemos la enfermedad, cuando las energías se alteran tenemos la enfermedad, y a través de los malos hábitos o alimentación antinatural y muchas cosas hacemos que nuestro propio cuerpo físico enferme. Por tanto, daremos claves prácticas para trabajar en los 4 niveles. Por tanto, es un seminario sobre sanación. Sobre sanación. Para que no pueda asistir a la porque la grabar. Aquí te vas a